Hola, en este video te voy a mostrar una serie de tableros y herramientas para consultar la salud de la empresa en general y de cada proyecto en particular. Si recuerdas, los proyectos, los clientes se dividen en cuentas y cada cuenta tiene N proyectos a su cargo. Entonces tú puedes consultar un proyecto en particular con el calendario, el timeline o su dashboard o todos en general. En este caso te está mostrando que tienes 16 cuentas o clientes, digamos, activos, pero un total de 26 proyectos. Obviamente, algunas cuentas tienen más de un proyecto a la vez. De los cuales 2 están finalizados, 22 están en curso y un 8% está atrasado. De todos los proyectos, este es el resumen de tareas por estado, donde tienes un 67% de tareas completadas, un 5% retrasadas, un 14% planeadas y un otro 14% sin fecha prevista de finalización. En este otro gráfico de columnas te está mostrando la cantidad de tareas abiertas que tiene asignadas cada usuario. Por ejemplo, este usuario de aquí es el que más tiene tareas asignadas, que soy yo. Bueno, este otro tablero lo que te muestra es una fila por cada proyecto y por cada proyecto tienes una serie de indicadores. Primero, a qué cuenta pertenece, las fechas de inicio, vencimiento y fin, si está atrasado el desvío que tiene, quién es el PM, una fecha de control y una serie de observaciones. Tú puedes asignarle un color a cada proyecto como para identificar rápidamente aquí en este tablero cuáles son de un tipo o de otro tipo. Y puedes ingresar observaciones para que sean un indicador como un resumen de situación del proyecto. Y lo mismo, una fecha para el siguiente control, o bien puedes poner la fecha a la cual esta observación se corresponde, lo que te parezca mejor. La idea es que con este tablero puedas ver alguien que quiere ver todos los proyectos de la empresa rápidamente en qué está cada uno de ellos. Y finalmente tienes otro cuadro donde tienes todos los recursos que registran horas mediante la herramienta y los proyectos en los cuales registraron horas. Por ejemplo, este recurso tiene hasta en esta fecha tiene un total de 39 horas, 4 y media, este proyecto, 4 y media de este recurso, 34 de este otro. Y a su vez puedes verlo también al revés, donde un recurso en todos los proyectos en los que está trabajando. Este es el total de horas que tiene registrada. Puedes verlo por mes o por semana, eligiendo el momento que quieras estar controlando. Bueno, esta es una visión global de toda la empresa. Ahora tienes otras específicas de uno u otro proyecto. Cuando estamos hablando de un proyecto en particular, puedes utilizar estas solapas para tener distintas visiones del mismo. Por ejemplo, puedes ver un calendario con todas las tareas que están vencidas o por vencer en el mes o en la semana. ¿Sí? Puedes ver una línea de tiempo en donde, si nos vamos a la fecha actual, tenemos las distintas iteraciones con las tareas. La dimensión de la barra tiene que ver con los tiempos de inicio, fecha estimada de finalización o fecha real de finalización, dependiendo del estado, y los colores con si está atrasada, está en curso, finalizada, planificada o sin planificar. Y por último, un tablero en donde te muestra información resumida de todo el proyecto. Primero con una serie de indicadores que hace más que nada a las fechas de comienzo, vencimiento y fin del proyecto. Los colores van a variar dependiendo si el proyecto está cerca de su fin o no, o está retrasado. Te indica en ese caso el desvío y los porcentajes de tareas completadas o no, que más o menos eso te da una idea de en dónde estás parado a nivel del proyecto en cuanto al grado total del avance. El siguiente cuadro te muestra un resumen de todas las tareas, así como antes te lo mostré de la salud de la empresa general de todos los proyectos. Esto tiene que ver con el proyecto en curso, con los porcentajes de tareas completadas, atrasadas, planificadas o sin planificar. Después tienes una serie de gráficos donde puedes ver las tareas por cada grupo. Esto tiene sentido cambia el sentido dependiendo de los grupos que utilices.
¿sí? Y cuántas tareas tienes en cada uno de los grupos. Por ejemplo, si en este caso los grupos representan el estado de la tarea en cuanto a el despliegue. Por ejemplo, están desplegadas un 17%, un 43% está en desarrollo y un 41% está en un entorno de staging que próximo pasará a deployado al productivo. Después, otro gráfico del estado de las tareas. Esto sería similar al resumen superior. Lo que pasa es que este gráfico está condicionado a los filtros que utilizas aquí, en cambio el de arriba no. Después de las tareas que están asignadas, planificadas, ya sea con retraso o no, o sea, de estas 27 tareas, 21 más 3 más 3, te dice que en este gráfico de tortas que el 48% está sin asignar, en tanto el 52% está asignadas a algún usuario. Este otro gráfico te muestra por las etiquetas que tengan las tareas. Cada tarea puede tener una o varias etiquetas. Por ejemplo, hay 4 que tienen una etiqueta de alta prioridad. Y este último es un gráfico de productividad. Por ejemplo, te marca los recursos que más story points hayan cerrado en el periodo de tiempo que estás consultando. Para que esto te funcione, la tarea tiene que estar ya cerrada porque te lo considera solo cuando está finalizada y tiene que tener la estimación del esfuerzo. En cuanto a los filtros, si decides utilizarlo, puedes, por ejemplo, consultar, bueno, de una iteración en particular. Acá ves cómo ha cambiado la situación. O de un estado sobre las tareas que están en curso o que están por hacer. Si puedes utilizar Control Shift y los controles estándares para marcar más de un grupo. Y dentro de eso lo que está en deployado. O sea, puedes combinar los estados. Bueno, en este caso no me tiró ningún filtro en ese sentido. Aquí sí. Puedes combinar todos los filtros en una misma consulta.